Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra tercer video ya del curso sobre el eclipse de Dios. Hemos estado revisando este pequeño librito que al parecer, sobre todo en esta edición, bueno, en general es un libro pues aparentemente no largo, no extenso, aparentemente no es una obra así que digamos extremadamente compleja y elaborada, como ya lo vimos en otros capítulos. Se trata inclusive de una recopilación de conferencias que Martin Buber, nuestro autor que estamos estudiando, dictó más o menos allá en los años 50 en Estados Unidos. Entonces no se trata de una obra aparentemente tan compleja y sin embargo, como quizás ya se habrán ustedes dado cuenta a partir de estos dos videos que ya pudimos realizar con ustedes, no solo el libro, sino que todo Martin Buber es en verdad un autor bastante fascinante que nos puede aportar muchísimo a nuestro pensamiento, no solamente a un nivel quizás erudito, filosófico, que por supuesto Martin Buber es quizás de los filósofos más importantes del siglo pasado, específicamente en lo que a filosofía de la religión se trata. Sin embargo, también creo, y ustedes lo dirán, pero creo por los comentarios que han estado haciendo en el grupo de WhatsApp, que esto también nos ayuda a poder clarificar y entender muchísimo mejor inclusive nuestro propio camino espiritual, nuestro propio proceso religioso, y eso es desde mi punto de vista lo más importante del libro de Martin Buber, pero también de este curso, que no intenta ser un curso para personas especialistas, que no intenta ser un curso para eruditos, eruditas, sino para personas de a pie que quieren profundizar en su propia tradición espiritual, que quieren profundizar en su propia relación con Dios, y la filosofía siempre nos va a ayudar muchísimo para este medio. No sé si ya lo cité con anterioridad, pero hay un Swami, es decir, del hinduismo, de la religión hindú, que se llama Sri Prabhupada Bhaktivedanta Swami. Este personaje dice algo que a mí me ha gustado muchísimo y que me ha ayudado mucho inclusive en mi propio camino, y es lo siguiente: espiritualidad sin filosofía es pura melancolía, y filosofía sin espiritualidad es pura elucubración mental. Entonces, si llevamos una espiritualidad que no tiene filosofía, puede ser meramente un mero sentimentalismo, o inclusive podríamos engañarnos pensando que estamos viviendo X o Y cosa, pero si no tenemos una aproximación crítica, es decir, una aproximación que se meta también a reflexionar lo que estamos viviendo para ver si realmente lo que estamos viviendo viene de Dios o nos lo estamos inventando nosotras o nosotros. Eso, una espiritualidad sin filosofía puede llegar no solamente a ser simplista, sino inclusive peligrosa. De ahí, desde mi punto de vista, es la puerta, la ausencia de filosofía es la puerta a muchos fanatismos. Pero también lo contrario, una filosofía que no esté conectada con el ámbito espiritual, lo que termina siendo es mera elucubración que no realmente puede llegar a nuestra vida, que quizás no llega a nuestros problemas cotidianos, a nuestra esencia profunda. Y por lo tanto esta relación entre filosofía y espiritualidad, o filosofía y religión, va a ser básica para nuestras vidas, tanto espirituales como de seres humanos, y va a ser básicamente el eje central de todo este curso, como ya ustedes lo han estado percibiendo durante estos videos. Bueno, quisiera hacer rápidamente un resumen. En el primer video lo que vimos fue básicamente el contexto del libro, el contexto del autor, Martin Buber, vimos su biografía, vimos un poco de lo más general de su filosofía, que es una filosofía del diálogo, del encuentro, del yo-tú versus el yo-eso, y vimos cómo para él el encuentro interpersonal va a ser lo más importante, no solamente para una cuestión filosófica, sino también y sobre todo para la relación con eso que llamamos Dios. En el segundo capítulo de este curso vimos el primer
bloque o el primer capítulo del libro Eclipse de Dios, en donde Buber realmente nos presenta un preámbulo. Nos cuenta dos historias. Si ustedes se acuerdan de esas historias, tiene que ver una con un obrero cuando Martin Buber está compartiendo unas pláticas y este obrero le dice: yo no necesito la hipótesis Dios para ser feliz o sentirme cómodo en el mundo. Y Buber más que nada le argumenta cuestiones más de índole filosófica y después se arrepiente porque este obrero dice: tiene usted toda la razón, pero en realidad no le está presentando al Dios de la fe, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, sino que le está presentando un Dios concepto, un deísmo. Finalmente, la segunda historia, Martin Buber nos cuenta de que está en la casa de un anciano amigo suyo y que éste le dice: ¿cómo es posible que continúes utilizando la palabra Dios? Y Buber le explica por qué él considera que el término Dios sigue manteniendo esa profundidad y contradicción de la experiencia humana y que no hay otro término en todo el léxico humano que cargue al mismo tiempo con tantas cosas como la palabra Dios, y que es por eso que él sigue utilizándola. Con esto nos quedamos y en este tercer video vamos a iniciar con el capítulo en realidad es el capítulo número 2, pero como tal es el primer capítulo que ya Buber se mete a la temática. Ya no es el preludio, ya no es una introducción, ya no son historias, sino que ya vamos a estar adentro de, digamos, el remolino filosófico conceptual. Lo que quiero decir es que ahora se va a poner más interesante, pero al mismo tiempo quizás más complejo. Antes de iniciar este capítulo 2, quisiera recordar algunas cosas. Uno, les invito muchísimo a que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas en el grupo de WhatsApp para poder yo iniciar los videos con esos comentarios y esas preguntas, como lo haré el día de hoy. Pero también les recuerdo que, aunque no es obligación que ustedes compren el libro y lo vayan leyendo conforme yo lo voy exponiendo, por supuesto es un plus y algo que, si ustedes quieren hacer, puede convertir esta experiencia en algo mucho más rico. Ahora, comenzando con las preguntas y comentarios que ustedes hicieron en el grupo de WhatsApp. Fabiola comentaba que ella consideraba que es verdad que este proceso de la distinción del Dios verdadero, del Dios vivo, que se experimenta y se vive, es distinta a este Dios con minúsculas, a este Dios que meramente vendría siendo un mero concepto. Sin embargo, Fabiola también nos cuenta que este Dios, el Dios kantiano, dice ella, está presente en nuestras vidas, quizás porque pues somos parte de este mundo, lo vamos viviendo, lo heredamos de los padres, del catecismo, y que esto puede ser una ayuda que nos brinda justamente el mundo, la tradición, para poder experimentar quizás en un segundo momento a este Dios vivo. Si es que así lo entendí, Fabiola, si no, por favor corrígeme en el mismo grupo de WhatsApp. Esto que plantea Fabiola es sumamente interesante, yo estoy de acuerdo con ella. Todo lo que nos heredan nuestros padres, la tradición, si vamos al catecismo, lo que sea, de donde, digamos, mamamos como como el bebé se alimenta del seno de su madre, así también nosotras y nosotros recibimos de algún medio, ya sea de nuestro entorno familiar, de la escuela, de los abuelos, de muchos lados, estos primeros preámbulos de la vida espiritual, de la vida religiosa. Y esto va a ser básico. Sin ellos realmente estaría muy pobre nuestra propia experiencia, aunque efectivamente hay miles de ejemplos de personas que tuvieron ausencia de esto durante su infancia o juventud y que posteriormente se vienen a convertir a partir de alguna experiencia fuerte o del estudio de una tradición, se convierten en una experiencia religiosa. Sin embargo, quienes nacimos en la cuna de una experiencia espiritual, en el caso quizás de la mayoría de nosotros y nosotras de la tradición espiritual cristiana, todo lo que heredamos es básicamente fundamental. Pero el paso justamente de la herencia, que meramente la recibimos y la creemos por herencia o por tradición,
Por costumbre, el paso a verdaderamente experimentar al Dios verdadero, es decir, realmente experimentar en nuestro cuerpo y en nuestra vida ese Dios vivo, entonces ese es el paso, desde mi punto de vista, el paso a la mística. Es el paso a la mera religión heredada a la experiencia mística cotidiana. Y este paso para mí se ve muy expresamente y de manera muy clara en el libro de Job, cuando Job dice a Dios: hasta ahora te conocía de oídas, pero hasta el día de hoy te han visto mis ojos. Ese paso de conocer a Dios meramente de oídas, que sería meramente el heredar, cuestiones que son como propedéuticas, utilizando el término correcto, son mistagógicas, es decir, nos preparan para nuestro camino al misterio. Es decir, si solamente conocemos a Dios de oídas, aunque es positivo, nos quedamos cortos y habría que dar el paso a conocer a Dios, a verlo realmente en nuestras vidas, a vivirlo. Ahora, sí quisiera aclarar algo al comentario que nos hace Fabiola, y es que, aunque todo esto que tú comentas, Fabiola, y que también ahora yo estoy como subrayándolo y profundizándolo, es muy cierto. Sin embargo, sí hay que distinguir que una cosa tan totalmente distinta es el deísmo, es decir, el Dios que heredamos y el Dios vivo serían dos cosas distintas, sí, pero no hay que identificar el Dios heredado o la religión heredada con el deísmo. El deísmo es una tercera cosa. El deísmo es una corriente o movimiento filosófico que tuvo sus orígenes justo en la modernidad, cuando la modernidad se fue secularizando, es decir, el paso de la Edad Media, se cruza el Renacimiento y la Ilustración, y entonces la edad, sobre todo Europa, va como el obrero del cuento de Buber, dándose cuenta de que perfectamente se puede vivir sin la hipótesis Dios. Dios se convierte meramente en un concepto, en una idea, pero que sí sirve y que tiene un sentido en los sistemas filosóficos, porque Dios se convierte en un argumento, por ejemplo, para Descartes, para argumentar la existencia del mundo. Descartes lo que dice es: puedo dudar de absolutamente todo, excepto de que estoy dudando. Entonces, de lo único que no puedo dudar es de que yo pienso. Es el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, que en realidad es pienso, por lo tanto existo. Como pienso, debo de existir. Entonces, lo únicamente verdadero es el yo que piensa. Pero entonces ahí nos metemos en un problema, porque entonces ¿cómo argumentamos que existen las cosas, de que existe el mundo y que existen las demás personas? Dice Descartes: puede ser que un genio maligno me esté engañando, y ahí es donde mete la hipótesis Dios y dice: como Dios es bueno y no es un genio malvado, el mundo sí existe. Pero si se dan cuenta, ahí no está hablando del Dios de la fe, del Dios al que le puedes rezar, sino Dios es como un argumento de decir: como Dios es bueno, entonces el mundo sí existe, pero no es una relación religiosa espiritual con Dios. En el caso de Kant, que ya lo hablamos, el concepto de Dios se vuelve uno de los tres, ¿no?, que hablamos: el yo, el mundo y Dios. Y es porque si no hay Dios, entonces la ley moral no tiene ningún sentido, porque entonces no habría castigo ni recompensa más allá de la muerte. De nuevo, este no es el Dios vivo, tampoco es el Dios de la herencia. Es un Dios que sirve meramente dentro de una argumentación filosófica para llenar huecos. Y contra el deísmo sí hay que argumentar, digamos, sí hay que asumir en primer momento la propia tradición espiritual y religiosa como algo muy positivo que nos sirve como propedéutico, pero no hay que quedarnos allí, sino hay que pasar a la experiencia viva del Dios vivo, a la mística. Sin embargo, el deísmo, aunque muy interesante, sí puede ser muy peligroso filosóficamente, porque meramente es la argumentación de que Dios existe porque nos sirve para argumentar la existencia del mundo, la ley moral. Pero eso no es lo que buscamos aquí, y eso es contra lo que Buber quiere argumentar. Bueno, eso es lo que puedo decir del comentario de Fabiola. Les invito a que dejen pues más comentarios para poder que esto sea mucho más rico y dinámico también. Una disculpa, siempre tengo que tomar agua, que se me va la voz. Quisiera, por lo tanto, ahora dar inicio a este segundo capítulo, que tiene un título extraordinario. Buber lo titula Religión y Realidad.
Repito, religión y realidad. Aquí el argumento principal de Buber es básicamente distinguir y argumentar justo en esto mismo que estamos diciendo, que existe un Dios que es real, que tiene una existencia en sí, más allá de nuestras percepciones y nuestras ideas, pero también existe un Dios que es meramente producto de nuestras ideas. Volvemos lo mismo al deísmo o a la experiencia del Dios vivo. Entonces aquí Buber nos presenta dos modos de relacionarnos con Dios. Primero está ese modo que es aquel que él quiere rescatar, que es donde la realidad divina de la cual creemos o a la cual creemos tiene una existencia independiente de nosotros mismos. Y sin embargo, también existe otro modo de realidad, en donde esa relación o esa experiencia de realidad solamente está en la mente. Es una subjetivación, es decir, se vuelve un psicologismo, una reducción psicológica de la experiencia religiosa. Este argumento va a estar totalmente atravesado a todo el libro de Buber y es de las cosas que a él más le preocupan, porque justamente también allí podríamos ver uno de los grandes problemas que, imagínense, Buber ya desde los 50 del siglo pasado lo está previendo y hoy por hoy lo vemos de una manera muy exagerada y muy presente, que es que ante el eclipse de Dios que estamos viviendo en la edad actual, algo que está aconteciendo es que continúa una especie de fantasización del mundo, un reencantamiento del mundo, es decir, lo religioso no ha desaparecido, pero ya no es el Dios real que se comunica desde sí mismo y por su propio lado, ya no es el Dios de la historia, ya no es el Dios que tenemos que discernir lo que vamos escuchando de él, sino que más bien termina siendo ese yo, ese ego, esa mente humana la que crea esos ídolos. Ahora, aquí no estoy hablando de ninguna religión ni de algún movimiento en específico. Aquí muchos podrán decir, estás hablando de la New Age. Sí, mucho de la New Age, de la llamada New Age, podría entrar aquí, pero no necesariamente. Hay mucha New Age bastante seria y profunda. Esto pasa también dentro de la Iglesia Católica y de cualquier religión seria. Que pasa que hoy, en el eclipse de Dios, estamos siempre en peligro constante de que aquel reencantamiento del mundo no sea a partir de la alteridad de un tú, de un Dios que es tú, de un Dios que es otro y que existe independientemente de nosotros y nosotras, y más bien una especie de proyección de nuestro ego, una especie de mera idea mental nuestra que termina por empobrecer la relación religiosa o bloquearla por completo. Y aquí voy a ir poco a poco explicando lo que Buber va argumentando. Él dice que en mucha medida en la era actual, o sobre todo en este segundo tipo de relación en donde es meramente un concepto en la mente, el sujeto religioso tarde o temprano se va a dar cuenta que ese Dios es realmente un soliloquio. Ese diálogo con Dios es meramente un soliloquio, dice Martin Buber. Soliloquio es, digámoslo, por decirlo de una manera, un monólogo. Es meramente algo que está pasando internamente a nosotros. No hay una relación posible con un Dios así que meramente está en nuestra mente. Y en ese sentido, sí es cierto que Dios ha muerto, porque ya no puede haber un Dios más allá, un Dios al cual entremos en una relación interpersonal, sino lo que hay es una mera proyección del ego, un ídolo creado por nosotros y nosotras mismas, y entonces ese Dios sí es un Dios muerto, porque no es el Dios vivo que se comunica, sino que soy yo hablando conmigo mismo. Fíjense qué bella frase dice aquí Martin Buber. Dice, pues las grandes imágenes de Dios formadas por la humanidad
no ha nacido de la imaginación, sino de verdaderos encuentros con el verdadero poder y la verdadera gloria divina. Es decir, estos encuentros y las verdaderas experiencias espirituales no pueden nacer meramente de un ensimismamiento de la persona, sino la persona que sale al encuentro de Dios como Dios sale al encuentro de nosotros y nosotras. Después, Buber de cierta manera aborda en la segunda parte de este capítulo, tiene distintos, subcapítulos. En el segundo subcapítulo, Buber aborda y de cierta manera inclusive rescata dos cosas que parecían que habíamos estado criticando, pero que en su justa medida pueden ser bastante valiosas para la propia relación religiosa. Y es la cuestión de la abstracción del concepto. El asunto o el problema no es que Dios se convierta en un concepto abstracto, sino que el problema está cuando no hay un proceso paralelo donde al mismo tiempo se cree un concepto de Dios, pero al mismo tiempo se aterrice en una vivencia real. Es decir, el problema es cuando se queda meramente en las nubes, en un concepto, sin carne, sin vida, y no hay un ancla. Entonces, por ejemplo, aquí Buber rescata el antropomorfismo. Antropomorfismo es toda esta realidad en donde le achacamos a Dios características humanas. Va, por supuesto, con esta noción muy criticable, por ejemplo, de ponerle a Dios figura humana, porque y esto es una crítica que está desde los griegos, ¿no? Decían los griegos, creo que ya lo veíamos en otro video, que si los caballos y los leones tuvieran dioses, serían caballos y leones. Y así pues nosotros ponemos a hombres y mujeres como diosas y dioses, o creemos en un Dios encarnado que es Jesús, o etcétera, etcétera. Entonces eso es como un antropomorfismo, ¿no? Pero también está la cuestión de achacarle a Dios, y esto es más peligroso todavía que la mera forma, eso es medio irrelevante. El problema es cuando le achacamos a Dios cuestiones humanas como que se enoja, que es intransigente, que es peleonero, que busca venganza, que etcétera, 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 ¿no? Todos nuestros defectos se los achacamos a Dios. Entonces esto que durante siglos, milenios, es una de las grandes críticas a la religión. Sin embargo, aunque Buber estaría de acuerdo en que el antropomorfismo puede ser una idolatría y un peligro, porque también matamos a Dios y nos quedamos meramente con el Dios que es proyección de la mente, del ego, de mis caprichos, de entender a Dios a mi imagen y semejanza. Sin embargo, Buber también rescata algo muy interesante del antropomorfismo. Dice Buber que el antropomorfismo refleja siempre nuestra necesidad de preservar la cualidad concreta puesta de manifiesto en el encuentro. Es decir, toda relación religiosa, para que sea real, ha de ser fruto de un encuentro, dice Buber. Esto ya lo hemos visto mucho, un encuentro interpersonal. Pero este encuentro interpersonal tiene que tener una cualidad real, una cualidad concreta de carne y hueso. Entonces, digamos que el antropomorfismo, de ciertas maneras, es como el aterrizaje de esta necesidad. Es decir, esta idea de que podemos, ¿no?, un Dios antropomorfizado que tiene ciertas actitudes como las nuestras o que tiene un cuerpo, podemos entrar en relación con esa divinidad. Y eso es lo que es, el verdadero objetivo del antropomorfismo, que cuando se pierde esto, se pierde que estamos hablando de un símbolo y realmente creemos que Dios es y tiene nuestros males y nuestros problemas psicológicos. Entonces eso sí es idolatría y es muy peligroso, porque así manejamos a Dios a nuestro antojo. Pero digamos que sí hay que rescatar del antropomorfismo esta idea de que podemos, que nuestra relación con Dios tiene que ser concreta, real, de fruto de un encuentro, que tenga una reacción en nuestro cuerpo, en nuestra historia. Después, Martin Buber comienza a dialogar con varios filósofos y va a empezar con Baruch Spinoza. Spinoza, para quien no sepan, es uno de los filósofos más importantes de toda la filosofía occidental,
pero al mismo tiempo de los que han sido más marginados y en su tiempo inclusive perseguidos. Fue excomulgado por los judíos, él era judío, y también prohibido por la Iglesia Católica. Y sin embargo es un filósofo de profunda importancia. Y lo que nos viene a decir Spinoza es que hay que criticar la postura de Descartes. ¿Qué dice Descartes? Rescatando lo que decía justamente antes, Descartes decía que si lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando y por lo tanto mi piedra angular para argumentar la certeza y la verdad de mi vida es que yo existo, ¿no? Y que por lo tanto el yo es el principio máximo de evidencia de la vida y de lo real, tenemos un problema entonces con el mundo, porque hay que argumentar el mundo. Eso hace que Descartes nunca supere un dualismo y dividió el mundo en dos cosas, la res cogita y la res extensa. La res cogita es el yo que piensa y se pregunta y que es la piedra angular de la verdad. Pero la res extensa es el mundo, son las cosas, extensión es el mundo, lo extenso, lo que tiene cuerpo, materia. Entonces pareciera que Descartes divide el mundo en dos, lo mental y lo material, y hay un dualismo. Spinoza dice no, tenemos que superar ese dualismo y llegar más bien a una única substancia que se dice de muchas maneras. Esto es lo que se conoce como la univocidad del ser. Eso no me voy a meter aquí a discutirlo. Lo que importa entender aquí para lo que Martin Buber está explicando es que Martin Buber nos dice, es muy interesante cómo en Spinoza, que él habla de que hay una única substancia y que solamente entramos con ella a través del amor intelectual, es decir, por medio de la razón, superando Descartes y su dualismo, y más bien un Dios que lo atraviesa todo y que está presente en todo y que solamente podemos verlo por medio de nuestra mente, acción de amorosa, pero de la mente, del intelecto. Dice Buber, lo interesante en Spinoza es que a pesar de que esto parece meramente un concepto, constantemente Spinoza nos pone ejemplos concretos y nos habla de cómo esto se manifiesta en la vida. Entonces para Spinoza lo abstracto también es siempre concreto y no se divide como en Descartes, que por un lado está la mente y por otro lado está el cuerpo, sino que como para Spinoza es todo parte del Dios que se manifiesta y que se dice de todas las maneras. Entonces lo más intelectual es al mismo tiempo lo más real, lo más material, lo más concreto. Y entonces es esto un argumento de Martin Buber para seguirnos diciendo que el verdadero encuentro con Dios es aquel que es no solamente conceptual, sino que es de la vida, pero que tiene que tener las dos cosas, tanto una reflexión y una idea abstracta de Dios, es decir, una reflexión filosófica, pero que nunca esté separado de la vida, de lo concreto, de lo cotidiano. Después sigue hablando Buber, sigue comentando Spinoza, habla de que el Dios de Spinoza es una relación viviente que está siempre con nosotros, siempre estamos en relación con Dios. Sin embargo, el problema, según Martin Buber, que tiene Spinoza, es que, dice, reconoció solo el aspecto supremo de la relación, pero no el núcleo. Es decir, Spinoza sí logró reconocer que Dios está siempre en contacto con nosotros y nosotras y que siempre está presente en lo concreto y en la vida, pero no rescató el núcleo de la relación. Es decir, aceptó la relación, pero no la dio a entender, no la explicó. Y aquí es donde Buber dice, el núcleo de la relación es el diálogo entre el yo y Dios. Es la relación yo-tú con el tú supremo, que es Dios. Entonces la crítica de Martin Buber a Spinoza, quien sí recupera que Dios está presente siempre, la crítica de Buber es que Spinoza no dio cuenta del diálogo y quiere recuperar el diálogo. Sin embargo, después va a criticar a Kant. En el siguiente párrafo, Martin Buber va a recuperar a Kant. Y lo va a recuperar para criticarlo, porque en Kant, como ya hemos estado viendo, en Immanuel Kant, que es de los filósofos más importantes y famosos en todo Occidente,
Lo que hace Immanuel Kant es que la relación externa y la realidad externa de Dios se convierte en algo interior y meramente personal. Es lo que decía en la primera parte de este capítulo Martin Buber. ¿Se acuerdan que distinguía dos tipos de relaciones con la realidad? Aquella que realmente acepta y considera a Dios como el Dios vivo, independiente de nuestra mente y que no depende de que nosotros lo concibamos. Y la otra relación que está totalmente dependiente y que solamente existe Dios en nuestra mente o en nuestro interior, pero interior no en un sentido espiritual, sino como en nuestras estructuras mentales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo Kant? Kant está diciendo que Dios es un a priori. ¿Qué es un a priori? A priori es como una nota, como una idea que está en nuestra mente, en nuestra estructura mental antes de la experiencia. Eso es lo que quiere decir a priori, antes de la experiencia. A posteriori es después de la experiencia. Entonces, cuando Kant predica a un Dios que está solamente en nuestra mente y que además está a priori, es decir, antes de la experiencia, volvemos al mismo problema. Estamos ante un Dios primero ante el cual no podemos tener relación, porque no podemos tener experiencia de Dios, por lo tanto es meramente una idea que está en nuestra estructura mental. Por ejemplo, Kant dice que nuestra estructura mental está conformada, sí, por las ideas reguladoras, yo, mundo y Dios, que ya hemos hablado de eso, pero también por ciertos a priori como el tiempo y el espacio, por ejemplo. Siempre, 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 todo lo que nosotros vivimos lo percibimos desde el tiempo y el espacio. Siempre. Son categorías a priori, anteriores a la experiencia. Ya las traemos en nuestra estructura mental. Entonces imagínense que nuestra mente es un edificio y tienen cimientos, ¿no? Tienen como castillos y tiene paredes y tiene una estructura. O imagínense un cuerpo y Kant nos estaría hablando del esqueleto. Entonces, para Kant, estas ideas entre las cuales está Dios no tienen nada que ver con la experiencia concreta real, sino que meramente se trata de un a priori, de algo que está antes de la experiencia. Después Kant sí va ya cuando habla más bien de la crítica de la razón práctica, es decir, de la moral, sí rescata la experiencia cotidiana de Dios en la moralidad de diario, de todos los días. Sin embargo, Dios continúa siendo, parece ser que una mera idea y no alguien con quien entramos en relación. Y fíjense, esto es muy bello, esta cita me encanta, dice Martin Buber. El encuentro con la voz original, con la fuente original del sí o del no, no puede ser reemplazado por ningún encuentro con uno mismo, ¿no? Es decir, esto va en contra de todas estas nociones que meramente consideran a Dios como una idea y que solamente se trata de adentrarse a nosotras y nosotros, pero que en realidad no estamos conociendo una alteridad, una realidad otra, divina, independiente de nosotros, sino que lo que estamos haciendo es encontrarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y eso es súper importante, súper valioso, súper real. Dice Santa Teresa de Jesús que el autoconocimiento es el pan con el que se han de comer todos los manjares. Es decir, siempre, siempre tiene que haber autoconocimiento. Pero no podemos confundir el encuentro con uno mismo con el encuentro con Dios. Van de la mano. Y quien no se encuentra a sí mismo no puede encontrarse a Dios, porque también, como dice San Juan de la Cruz, Dios habita en el alma en el más profundo centro. Entonces, por supuesto que hay que ir al alma en el más profundo centro, pero no para encontrarnos meramente con nosotros y nosotras mismas, sino para encontrarnos con quien nos habita, con esa alteridad, con ese otro, con ese tú supremo, con ese Dios que nos habita adentro de nosotros y nosotras, pero que no somos nosotras ni nosotros. Eso es muy importante, porque solamente con esa relación de yo-tú podemos tener un diálogo, una relación, una experiencia. Si no estamos experimentándonos como una especie de nuevo de monólogo, simplemente dando vueltas adentro de nosotras y nosotros, pero nos hace falta ver a Dios como ese otro, como ese tú, para entrar en relación, ver que Él tiene una voluntad, ver que Dios tiene deseos, preguntarle sus deseos, como decía también Teresa de Jesús, mira que me mira, ¿no? Mirar cómo Él nos mira, que Él tiene también sus sentimientos.
Eso es, digamos, la crítica a Kant. Y después Buber va a seguir y va a continuar con su crítica y comentario a varios filósofos. Viene ahora el caso de Hegel. Hegel, que es otro de los clásicos y más importantes filósofos de toda la historia de Occidente, también va a hacer algo muy peyorativo para esta noción de la relación entre filosofía y religión. ¿Por qué? Porque todavía en Kant hay una especie de relación moral con Dios. Todavía en Kant hay una especie de división entre la crítica racional y la experiencia moral práctica. En Hegel no hay nada de eso. En Hegel todo es uno y la misma cosa. Para Hegel todos y todas somos expresiones del espíritu absoluto. Y supuestamente el espíritu absoluto es Dios. Pero no es el Dios de nuevo de la fe, no es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. No es el Dios de Jesús, no es el Dios que hemos estado experimentando en la historia de salvación. En Hegel, el espíritu absoluto, ese Dios, es meramente la extrapolación del sujeto. Imagínense que el sujeto, el ego, se hace gigantesco y entonces en realidad lo que nos está diciendo Hegel es que todo es eso. Dios en realidad nunca establece una relación yo-tú con el creyente. Nosotros no podemos tener una relación de yo-tú con el Dios el cual nos está proponiendo Hegel. Eso es meramente algo que es intelectual, algo que no puede haber un conflicto dramático, dice ¿cómo se llama? Hegel. O sea, meramente el Dios de Hegel es una idea con mayúscula ya en su nivel más elevado. Es ese Dios justamente el que muere, es ese Dios el que mata a Dios en el sentido de Nietzsche, que es el siguiente autor que Buber menciona, pero como ya lo hemos dicho, es este eclipse, esa imposibilidad de ver a Dios, porque realmente es lo que nos pasa, porque claro, teniendo tantos conceptos de lo que es Dios, convirtiendo a Dios meramente en una idea filosófica, nos impide ver a Dios con esa alteridad y con esa relación. Ahora, aquí después Martin Buber va a rescatar a dos filósofos que él considera que intentan rescatar los procesos de la espiritualidad en la filosofía. El primero de estos filósofos es Henri Bergson. Bergson, un filósofo francés del siglo pasado, aquí ya estamos mucho más cerca, estamos hablando del siglo XX, va a intentar rescatar a Dios hablando, él es un gran teórico del tiempo y su filosofía gira alrededor de que hace verdaderamente muy bellos y muy interesantes análisis filosóficos del tiempo, la temporalidad. Entonces él considera que Dios es como algo que se da, algo que se manifiesta constantemente. Sin embargo, sería como esta energía creadora para Bergson. Entonces intenta de cierta manera como recuperar la experiencia de Dios. Sin embargo, Martin Buber lo critica diciendo que está como limitando a Dios a una función meramente productora, como si Dios meramente fuera como alguien que está produciendo, creando, y que no, y que se elimina del mundo. O sea, pareciera que el Dios de Bergson es alguien o algo que está allá afuera, creando desde afuera al mundo, pero que no se mete al mundo, que no lo habita, que no habita la contradicción real de la materia y de la existencia. Eso es la crítica de Buber a Bergson. Eso lo abordo muy rápido porque el mismo Buber nada más le dedica un un parrafito. Sin embargo, el segundo autor al cual Buber le va a dedicar muchísimo más tiempo y que además va a ser mucho más importante en todo el resto del libro y para toda la filosofía de la religión posterior, es Martin Heidegger. Martin Heidegger es un filósofo muy importante, quizás el más importante para muchos del siglo XX, por lo menos quizás el más importante de la primera mitad del siglo XX. Es un personaje muy, pero muy polémico. Es un personaje que escribió obras fabulosas y trascendentales como Ser y Tiempo, pero que también, por ejemplo, le dio su apoyo al nazismo
y nunca se reivindicó. Entonces todos sus estudiantes, por ejemplo, judíos, lo van a odiar por siempre. Personajes famosos como Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, el mismo Martin Buber, pues va a ser de estos que lo van a criticar. Sin embargo, va a rescatar muchísimo cuestiones de Heidegger. Heidegger es un autor bastante complejo. Entonces, en este video no hay tiempo para explicar todo lo de Martin Heidegger. Va a seguir apareciendo en otros videos, en otros capítulos, y simplemente voy a agarrar, y quizás ya ustedes se dieron cuenta, aquí no, lo importante no es que ustedes entiendan como tanto las cuestiones filosóficas más duras, porque para eso necesitarían, por ejemplo, para entender cuál es la crítica de Martin Buber a Heidegger, tendrían que haber leído tanto a Martin Buber como a Heidegger para poder entender. Para entender la crítica de Martin Buber a Henri Bergson, pues tendría que haber leído a Buber y a Bergson, si no tampoco sabrían de qué se está refiriendo. Entonces aquí, más que ustedes entiendan como todos los filósofos, que jamás terminaría de exponerlos y de explicarlos, y ni siquiera yo mismo puedo decir que los conozco y entiendo a todos, sí, lo que me interesa es compartirles como algunas reflexiones que salen de estas ideas y que se pueden aplicar para sus vidas religiosas y espirituales. Entonces, Heidegger va a rescatar y va a partir de la proposición de Nietzsche de Dios ha muerto, la cual ya hemos comentado. Sigue considerando que el humano, el hombre y la mujer modernos, contemporáneos, han desplazado a Dios por el mero concepto de Dios. Y lo que ha acontecido es una mera inmanencia de la subjetividad. Es decir, ya no tenemos al Dios otro que se manifieste y podemos entrar en relación con él, sino que meramente lo que tenemos es esa subjetividad, ese monólogo de nosotros mismos hablando con nosotros mismos, pero que realmente no es el yo-tú con Dios. Eso lo acepta muy bien Heidegger. ¿Qué pasa con la muerte de Dios? La muerte de Dios de Nietzsche, lo que realmente está diciendo, como ya lo vimos en su momento, no es la muerte del Dios católico, ni el Dios judío, ni el Dios hinduista, ni ningún Dios. La muerte de Dios en Nietzsche es la muerte de todo transensible, de toda la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es justamente esta idea de fundamentar el mundo con algo que no es del mundo. Eso es, digamos, básicamente la crítica de Nietzsche y de Heidegger y de todos los críticos a la metafísica. Ta metata physicae en griego significa lo que está después de la física, pero también lo que sustenta la física. Entonces la metafísica sería esa búsqueda de los orígenes y de los principios últimos. Y entonces durante mucho tiempo la filosofía entendió que el mundo tenía un principio externo al mundo y le llamaban Dios. Entonces, lo que dice Nietzsche es que en la modernidad ya eso no existe. Ya nadie realmente organiza su vida con un principio que sea externo al mundo. Y que inclusive esos dioses que nosotros nos hacemos, no es el Dios que es independiente a nosotros y al mundo, sino que es meramente pura inmanencia, que es un Dios inventado, que son nuestras propias, en los conceptos de Nietzsche, nuestras propias voluntades las que aterrizan y crean, pero que no hay un concepto externo, que no hay una realidad más allá del mundo material que venga a significar y a darle sentido a esta vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, la vida tiene sentido porque nos vamos a morir y entonces va a haber un juicio. Eso ya no existe en la modernidad contemporánea. El mundo ya no gira alrededor de esas creencias metafísicas. Entonces, la superación de la metafísica y la muerte de Dios es justamente la muerte de la operación y la verdad de todos estos principios. Y entonces eso nos mete en una hora oscura, en una especie de noche oscura sanjuanista, una noche del sentido. Pero en términos de Heidegger, pues somos, digamos, arrojados en esta angustia. Porque el mundo ya no tiene sentido por sí mismo, porque ya no tenemos un significado, una cosa más allá, un Dios, un principio universal que nos diga cómo son las cosas, sino que nos las tenemos que ver con el mundo y tenemos que inventarnos el mundo y somos nuestros propios dioses y diosas. Sin embargo, dice Heidegger
que él no elimina la posibilidad de que retorne Dios y los dioses. ¿Qué se refiere a esto? Sería una especie de reencantamiento del mundo, una especie también del giro de Nietzsche del ultrahombre, es decir, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, dice que viva el ultrahombre. El ultrahombre es la persona, es el ser humano creando sus propios valores. Ya no son valores que están más allá, ya no son valores inventados por un Dios externo que nos oprime, sino que es el propio género humano el que crea sus propios valores. Esto es, digamos, la liberación, y es muy útil. Esto no lo estoy diciendo como una crítica. Hay muchísimas corrientes filosóficas creyentes, católicas, autores como Jean-Luc Marion y muchos muy fascinantes que después podríamos hacer un curso entero sobre estos temas. Es algo muy positivo porque este eclipse de Dios, esto ya no es Martin Buber, esto ya es yéndonos más allá de él, tiene su cosa positiva. ¿Qué pasa? Que este eclipse nos purga, nos limpia de todos esos ídolos que nosotros habíamos creado, de esos deísmos, y llegar realmente a darnos la posibilidad de, ok, rompí ya todos mis ídolos, todo eso que yo creía que era Dios, me doy cuenta que era más bien un monólogo, y voy a ponerme disponible para por fin abrazar ese don amoroso de Dios que me viene desde Él, independientemente de mi monólogo. Eso es una posibilidad que Heidegger nos abre. Sin embargo, Buber sí que, digamos que es un poco escéptico. Reconoce la importancia de Heidegger en este sentido, pero sí dice aguas, porque de pronto Heidegger pareciera que en esta vuelta de Dios y los dioses, que nos aseguraría que no son más imágenes otra vez, que no son más proyecciones e inventos del ser humano. Y nos deja como con esa duda, ¿no? Que lo va a seguir trabajando en capítulos posteriores. Y finalmente aquí ya en el último subcapítulo del capítulo 2, Buber pues, nos vuelve a recordar qué significa el eclipse de Dios. Dice: el eclipse de Dios es esta hora que atravesamos históricamente, al igual que hay un eclipse de sol en donde hay algo entre el sol y nuestros ojos, pero no es el sol el que está en problemas, y ese es el argumento de Buber. A diferencia, cuando se habla de la muerte de Dios, pareciera que algo le pasó a Dios y que Dios se murió. Pero lo que dice Buber no es la muerte de Dios, es el eclipse de Dios. Hay algo que se puso en medio, así como, por ejemplo, ahorita pongo mi mano entre la cámara y yo, y ustedes no me ven. Pero a mí no me pasó nada, yo estoy aquí todavía. Y si quitamos esta mano, entonces yo vuelvo a aparecer. Eso es lo que dice Buber que está aconteciendo. ¿Qué es lo que tapó? Como aquí es mi mano, en este caso es toda esta corriente filosófica moderna donde ha eliminado a Dios como un dialogante interpersonal con quien podemos encontrarnos, y lo ha convertido meramente en un concepto, en una idea, en un principio para argumentar, o en un principio metafísico para argumentar, pero en una experiencia viva de la vida cotidiana. Bueno, con esto termina ya el segundo capítulo. Así vamos yendo un poquito cada vez más a experimentar y profundizar en todo esto. Ya el capítulo que sigue se llama Religión y Filosofía. Vamos a entrarle más en fondo a esta relación entre la filosofía y la religión, que básicamente, como les he dicho, es el tema central de todo el libro y por lo tanto de todo nuestro curso. Pero no un tema que lo queremos abordar, como ya señalé, meramente como que ustedes sepan de filósofos y aprendan las cosas, y ahora ya sepan quién es Heidegger, quién es Buber, quién es Nietzsche, quién es Hegel. No, eso obviamente es súper interesante y ojalá ustedes se metan a leer el libro y metan a leer filosofía, pero lo importante es que nos demos cuenta, repitiendo la máxima de Sri Prabhupada Bhaktivedanta Swami, que espiritualidad sin filosofía es pura melancolía. Entonces hay que meter la filosofía en nuestras vidas espirituales. Bueno, con esto termino este tercer video del curso Eclipse de Dios. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas en el grupo de WhatsApp, de tal manera que yo pueda, como el día de hoy le respondí a Fabiola, también responderles, que me dejen su nombre para poder dialogar con ustedes si tienen alguna duda. Es un gusto, como siempre, poder compartir estos espacios con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Espero estén muy bien.
Bendiciones.